Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Libro 3, capítulo 9, la resurrección de Jesús. Tema 2. Los dos tipos diferentes de testimonios de la resurrección. Subtema: la tradición en forma de narración. Pasemos ahora, tras esta reflexión, sobre la parte más importante de la tradición en forma de confesión, a la tradición en forma de narración. Mientras la primera sintetiza la fe común del cristianismo de manera normativa mediante las fórmulas bien determinadas e imponen la fidelidad incluso a la letra para toda la comunidad de los creyentes, las narraciones de las apariciones del resucitado reflejan en cambio tradiciones distintas, dependen de transmisores diferentes y están distribuidas localmente entre Jerusalén y Galilea. No son un criterio vinculante en todos los detalles, como lo son en cambio las confesiones, pero dado que han sido recogidas en los evangelios, han de considerarse ciertamente como un válido testimonio que da contenido y forma a la fe. Las confesiones presuponen las narraciones y se han desarrollado a partir de ellas. Concentran el núcleo de los que se ha realizado y remiten a la vez al relato. Todo lector notará enseguida las diferencias entre los relatos de la resurrección en los 4 evangelios. Mateo, además de la aparición del resucitado a las mujeres junto al sepulcro vacío, conoce solamente una aparición a los 11 en Galilea. Lucas conoce solo tradiciones jerosolimitanas. Juan habla de apariciones tanto en Jerusalén como en Galilea. Ninguno de los evangelistas describe la resurrección misma de Jesús. Esta es un proceso que se ha desarrollado en el secreto de Dios, entre Jesús y el Padre. Un proceso que nosotros no podemos describir y que por su naturaleza escapa a la experiencia humana. La conclusión del Evangelio de Marcos presenta un problema particular. Según manuscritos importantes, el texto termina con el versículo 16, versículo 8. Ellas, las mujeres, salieron corriendo del sepulcro temblando de espanto y no dijeron nada a nadie del miedo que tenían. El texto auténtico del Evangelio, en la forma que ha llegado a nosotros, concluye con el susto y el temor de las mujeres. Antes, el texto había hablado del descubrimiento del sepulcro vacío por parte de las mujeres, que habían venido para la unción y la aparición del ángel que les anunció la resurrección de Jesús y las encargó decir a los discípulos y a Pedro, en particular, que según la promesa, Jesús iría por delante a Galilea. Es imposible que el Evangelio se haya concluido con las palabras que siguen sobre el silencio de las mujeres. En efecto, el texto presupone que ya habían hablado del encuentro y obviamente está también informado de la aparición a Pedro y a los 12 y de la que habla el texto bastante más antiguo de la primera carta a los Corintios, porque nuestro texto queda interrumpido en este punto, no lo sabemos. En el siglo II se ha añadido un relato sintético en el que se recogen las más importantes tradiciones sobre la resurrección, así como la misión de los discípulos de predicar por todo el mundo, capítulo 16, versículos del 9 al 20. En cualquier caso, también la conclusión breve de Marcos presupone el descubrimiento del sepulcro vacío por las mujeres y el anuncio de la resurrección, el conocimiento de las apariciones a Pedro y a los 12. Por lo que se refiere a la interrupción enigmática, tenemos que dejarla sin explicación. La tradición, en forma de narración, habla del encuentro con el resucitado y de lo que él dijo en dichas circunstancias. La tradición, en forma de confesión,
conserva solamente los hechos más importantes que pertenecen a la confirmación de la fe. Así, podríamos describir una vez más la diferencia esencial entre los dos tipos de tradición, y de esto se derivan también diferencias concretas. Una primera consiste en que en la tradición en forma de confesión se nombra como testigos solamente a hombres, mientras que en la tradición en forma de narración las mujeres tienen un papel decisivo. Más aún, tienen la preeminencia en comparación con los hombres. Esto puede depender de que en la tradición judía se aceptaba solamente a los hombres como testigos ante el tribunal. El testimonio de la mujer no se consideraba fiable. La tradición oficial, que está, por decirlo así, ante el tribunal de Israel y del mundo, debe atenerse, pues, a estas normas, para poder afrontar el proceso sobre Jesús, en cierto modo, continúa. Los relatos, en cambio, no se sienten sujetos a esta estructura jurídica, sino que comunican la amplitud de la experiencia de la resurrección, así como bajo la cruz se encontraban únicamente mujeres, con la excepción de Juan. Así también, el primer encuentro con el resucitado estaba destinado a ellas. La Iglesia, en su estructura jurídica, está fundada sobre Pedro y los 11, pero en forma concreta de la vida eclesial son siempre las mujeres las que abren la puerta al Señor, lo acompañan hasta el pie de la cruz, y así lo pueden encontrar también como resucitado.